a un experto penal. A ver, es un catedrático en Derecho Penal formado en Alemania. Yo creo que dentro de los buenos abogados penalistas que hay en el Perú, Nelson Salazar, sinceramente creo que es uno de los mejores. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, es un tema polémico. Sí, claro. Es un Y tema quiero, y polémico. quiero que lo toques desde el centro, Sí. por favor. Definitivamente las opiniones, seguramente si alguna ideología tienen, porque no creo que existan opiniones neutrales, eso no existe desde mi perspectiva, Sí. siempre están, detrás hay un trasfondo político, religioso, una cosmovisión que uno O tiene como incluso identidad cultural. existencial, ¿no? Ujú. Uno tiene una identidad existencial. Así que seguramente algo habrá detrás de mis opiniones, pero eso siempre está enmarcado en el contexto de un modelo democrático constitucional. Es decir, las opiniones que yo emita política y jurídicamente se circunscriben a un Estado democrático constitucional. Y luego, dentro de ese marco, es que se diseñan las opiniones científicas, porque mis opiniones son científicas, no son de índole, digamos, politiquero, no político, politiquero, Correcto. como normalmente se hace, ¿no? Bien, desde esa perspectiva, yo quiero centrarme, en principio, por razones metodológicas, y esto va a tener repercusión incluso para otro tema de conversación, que es la pena de muerte, que nuestro ordenamiento constitucional señala en su artículo 1 que la dignidad de la persona, perdón, que la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso es el faro orientador y columna vertebral de nuestro ordenamiento político, jurídico, y por lo tanto el derecho penal, como estos tipos penales que se pretenden incluir o que se pretenden agravar, tienen que estar circunscritos o fundamentarse en ese artículo 1. El de la Constitución. Estamos hablando el del artículo 1 de la Constitución. Constitución. Correcto. La persona y el respeto de su dignidad. Ujú. Segundo ítem a tomar en consideración a nivel constitucional, que es el artículo 43 de la Constitución. El artículo 43 de la Constitución consagra nuestra identidad política. Y respecto de ello, el artículo 43 establece que el Perú es una república. El Perú es una república democrática, social, que se organiza bajo el principio de división de poderes. Eso es capital. Ok. ¿Por qué? Porque si es una república, no somos una monarquía, no somos una dictadura, no somos un imperio, somos una república. Esa república es social. ¿Eso qué significa? Que vivimos conforme a las reglas sociales, conforme a los deberes jurídicos que surgen en sociedad. Es decir, uno no vive en una isla y tiene que ser respetuoso de esas reglas. Exacto. En tercer lugar, es democrática. Significa que la mayoría es la que no se impone, pero sí la que en un juego democrático representativo son las normas de carácter general, los deberes de carácter general, los que nos vinculan a comportarnos en sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque aquí entro ya en materia. A ver, en una sociedad democrática, las reglas surgen de la discusión dialéctica que primero tienen lugar en el plano constitucional y después en el plano ordinario. Primero es la Constitución. Bien, en esa Constitución nosotros somos una república democrática. Y como república democrática somos república social y por lo tanto lo que nos vinculan no solamente a los ciudadanos, sino a los parlamentarios, a los miembros del Poder Ejecutivo, a todos, son las reglas de carácter general. Entre esas reglas de carácter general está el respeto de la persona y de su dignidad. Y dentro de ese ámbito, los deberes y derechos que a esa persona le asisten. Eso significa que nosotros en sociedad tenemos el deber de no injuriar a un tercero, el deber de no matar a un tercero, el deber de no acceder carnalmente a un tercero en contra de su voluntad, ejerciendo violencia, etcétera, etcétera. Son deberes que han surgido en sociedad. Y esos deberes son compatibles con los valores supremos que tenemos en la Constitución, como por ejemplo el artículo 1, el respeto de la persona humana y de su dignidad. Cuando uno quebranta uno de estos deberes, por ejemplo, está quebrantando también el artículo 1. Entiendo. Sin embargo, en estos tipos penales, cuando se quiere incorporar en el Código Penal un deber
para los ciudadanos de reconocimiento a un tercero, como por ejemplo decirle a un señor, biológicamente hablando, anatómicamente hablando, genéticamente hablando, a un varón, buenos días, señora Juana. ¿Por qué? Porque ese señor, a quien yo tendría que decirle señora Juana, se identifica como señora Juana, y yo tengo el deber de decirle, porque si le digo señor Juan, conforme a las reglas sociales que están establecidas, yo cometería un delito. Y eso es inconstitucional, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque las reglas sociales que tenemos establecidas en nuestro modelo constitucional democrático es que los deberes están establecidos en la Constitución primero y luego en el Código Penal. Es decir, el Código Penal no puede tener normas inconstitucionales. En consecuencia, si nuestra identidad política, por un lado, he mencionado el artículo 43, donde dice somos una república social y por lo tanto imperan los deberes sociales que están vigentes en la sociedad. Entiendo. Los derechos que están vigentes en la sociedad y el artículo 1, eso significa que este artículo o los artículos que se pretenden incorporar, donde contempla como una forma delictiva el no reconocer explícitamente, sea de manera omisiva o comisiva, la orientación sexual de un tercero, eso implica criminalizar comportamientos totalmente lícitos, comportamientos totalmente jurídicos, comportamientos que gozan de protección constitucional, implica criminalizarlos a través del derecho penal. Y eso definitivamente en un Estado constitucional democrático es inviable. A ver, ¿cuál es el principio de... Perdóname que me ponga denso, pero quiero que me lo expliques para que la gente lo pueda entender. Lo que pasa es que hay muchos expertos, no sé si tú, entre uno de ellos, probablemente, han advertido que estas modificaciones, Nelson, podrían desbordar el llamado principio de mínima intervención del derecho penal. ¿En qué consiste eso? A ver, yo he hecho mención en este caso a principios que están antes del principio de intervención mínima. Entiendo. El principio de intervención Principios mínima constitucionales, sí, las bases de todo lo que es. El principio de intervención mínima es una consecuencia de lo que he mencionado. En ese afán, con la finalidad de materializar esos valores constitucionales que he mencionado, en el ámbito del derecho penal hay varios principios y entre ellos el principio de intervención mínima. ¿Qué significa el principio de intervención mínima? El principio de intervención mínima, o última ratio también, como se le conoce, significa que el derecho penal no puede criminalizar todos los comportamientos que de alguna manera menoscaban algún interés privado o algún interés público. No. Por ejemplo, sino que el derecho penal debe intervenir, por eso de ahí viene el nombre, en última instancia, por eso última ratio, o de manera mínima, por eso principio de intervención mínima del derecho penal, cuando los demás controles, sean formales e informales, ya se han agotado. No tienen la posibilidad mínima, ni siquiera en abstracto, de controlar, de evitar ese tipo de comportamientos. Solamente en esos supuestos. Voy a colocar ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito de los delitos contra la vida humana dependientes, si estoy hablando de los delitos de aborto, solamente se tiene que recurrir al derecho penal, que no se hace en el Perú, y voy a mencionar casos también, cuando los demás controles extrapenales han fracasado. Verbigracia, controles informales, políticas educativas del Estado. ¿Políticas educativas en qué? En la utilización de métodos anticonceptivos, a efectos de evitar el embarazo y de esta manera evitar posteriormente el aborto. De eso, es decir, estableciendo e implementando políticas educativas de educación familiar en el colegio, en la escuela, en la universidad, etcétera, se pueden evitar embarazos y evitando embarazos se evitan abortos. ¿Qué más? Se tiene que hacer políticas educativas en los medios de comunicación, por ejemplo, el canal del Estado, la radio del Estado. Se tienen que realizar políticas educativas no solamente desde el punto de vista directo, sino indirecto, sino también desde el punto de vista indirecto, como puede ser a través de programas sociales, orientación, por ejemplo, en las postas de salud, etcétera, etcétera. Cuando recién fracasan estos controles, estos medios, se recurre al derecho penal. Aquí no. En Alemania se hace eso, por ejemplo. En Alemania, el delito de aborto está criminalizado, pero a partir de los 3 meses. Antes de los 3 meses no, cuando hay una orientación educativa, información previa, con conocimiento científico, etcétera, del paciente. ¿Eso qué demuestra? Alemania es una república social demócrata.
igual que nosotros también en el artículo 43 somos una república social y democrática, es lo mismo. Pero claro, la realidad, o sea, mejor dicho, las políticas reales son distintas. En este, disculpa Dale. en este ítem, el Estado, antes de recurrir, o el legislador, o quien está promoviendo este tipo de políticas criminales mediante la incorporación de este tipo de delitos, lo primero que tendría que hacer es establecer una política educativa en los colegios, en las escuelas, en las universidades, incluso en el propio Parlamento, porque ahí es el Parlamento es el más discriminador que existe, una de las instituciones más discriminadoras que existen. Políticas educativas de concientización, pero no de la orientación sexual, sino como valor general, de no discriminar a los demás, por su color, por su raza, por su origen, por su procedencia, por su condición económica, pero no como con el derecho penal, sino como valor educativo de una democracia. A ver, ahí viene mi pregunta. Yo quiero ponerme en el lugar de las personas, por ejemplo, de un hombre trans, un travesti o un transexual, como lo quieran llamar. Entiendo que él se va a sentir atacado, menoscabado, no sé si agraviado cuando yo le diga no eres un hombre sino eres una mujer, etc. Y entiendo eso, entiendo que no es una pose, sino que realmente él se va a sentir así, ¿ok? Sin embargo, también está la conciencia de la otra persona. O sea, la conciencia mía de no decir una mentira. Como cristiano, por ejemplo, no me estoy prohibido de decir una mentira. Y si tengo que referirme a ti, me tengo que referir como lo que en mi conciencia tú eres, que eres un hombre. A ver, ¿cómo se logra una proporcional, no sé si proporcionalidad es el término correcto, ¿me entiendes? ¿Cómo se logra un análisis equilibrado de este asunto, entendiendo la libertad de expresión, pero quizá, yo desde mi fuero personal, y te lo confieso, yo cada vez que trato con una persona así, trato de llamarlo como persona, o sea, usted, no usar términos, tratar de no llegar al punto de definirlo, porque cuando lo voy a hacer, seguramente voy a hacer lo que dice mi conciencia, y eso va a generar un rollo. Trato de referirme en términos que no tengan género, ¿no? Pero, ¿cuál es la opinión tuya sobre cómo debería tratarse este tema ya a la hora de hacerlo ley? ¿Hay que realmente mandar a la cárcel a quienes dicen eso? ¿O realmente hay que dejar que estas personas se sientan mal cuando uno los trata de tal manera como no quieren? ¿Cómo crees tú que se debería tratar? A ver, otra vez regresamos al plano filosófico. Es que lo que pasa es que está bien unido, ¿no? Sí, está como que... Es que no hay forma de desligarlo. Tal vez en el plano coloquial, vulgar, sí se puede disgregar, pero Sí. en el plano académico no. ¿Y ello por qué? Porque decía al comienzo, ¿no? Esta es la aplicación de una corriente epistemológica determinada para comprender la realidad y luego emitir las opiniones. Decía que nosotros somos una sociedad organizada. Al menos según la Constitución, somos una sociedad políticamente organizada, por eso somos un Estado. Si no, no seríamos un Estado, no seríamos una república. Desde el punto de vista filosófico, epistemológico, la realidad no es la realidad que cada persona cree percibir, que cada persona siente, no. La realidad es la realidad objetiva. ¿Y cuál es la realidad objetiva? La realidad objetiva que se ha sintetizado a través de un proceso de tesis, antítesis y síntesis en una realidad normativa, en una realidad política. Esa es la Constitución. Como dicen, la ley es lo que está, es ese párrafo que está desprovisto de Sí, emociones. En un momento determinado de nuestra evolución como especie, nos hemos dado una Constitución. Por eso la Constitución tiene incluso un nombre biológico. Constitución es un nombre biológico, un término biológico. ¿Cómo está constituido un ser vivo, por ejemplo? Claro. Así como está constituido una sociedad. ¿Cómo está constituida una sociedad? Y ahí viene el nombre, Constitución. Nosotros nos hemos constituido en una sociedad política jurídica. Y esa es democrática y social. Bien, en esa evolución de tesis, antítesis, síntesis, lo que rige es la síntesis. No es ni la tesis ni la antítesis, la síntesis. Y la síntesis en este momento de nuestra historia son los valores democráticos. Esos valores democráticos nos dicen, lo que ya mencionaba anteriormente, que hay reglas en la conciencia objetiva. ¿Cuál es esa conciencia objetiva? No subjetiva de cada uno, objetiva de toda la sociedad. Esa es la Constitución y las normas. Leyes orgánicas, leyes ordinarias. Bien, en esa síntesis
esos valores que rigen es la persona, como decía al comienzo, y el respeto de su unidad. ¿Qué significa respeto de su unidad? ¿Qué significa dignidad en este ámbito? Es la capacidad de comportarse en sociedad conforme a deberes jurídicos. Y esos deberes jurídicos se encuentran, repito nuevamente, en la Constitución y en el Código Penal. Esos deberes, solamente para responder a tu pregunta, nos obligan a todos a no menoscabar a los demás. Es decir, aunque la mayoría tiene una prerrogativa, no podemos dejar de pensar, de considerar lo que las minorías Sí, están diciendo. simplemente no menoscabar, claro. Eso significa reconocimiento de las minorías. Pero ¿cómo se expresa ello? Para responder a tu pregunta. Si una persona se siente mujer, siendo mujer desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva. Desde nuestra cosmovisión, Sí. digamos, por decirlo. Cosmovisión política, jurídica y también científica, ¿sí? Sí. Si una persona que conforme a nuestro paradigma cultural de una sociedad democrática, ¿sí?, donde la opinión general es la que prima, consideramos que es mujer, se siente varón, el deber de no menoscabar lo que es lo que nos vincula solamente pasa por decir, oye, maricón, oye, transexual, de manera despectiva. Claro, como un insulto, ¿verdad? Como un insulto. Pero no pasa por cuando uno lo encuentra en la calle y decirle buenos días, como decía, señora Juana. No. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Es que pasa también Nelson, pasa mucho también por cuán civilizada es la conversación y el trato, ¿verdad? O sea, saber de ambos lados identificar cuándo es un insulto y cuándo no lo es. Y simplemente la otra persona está actuando con su conciencia. Por supuesto, es que la conciencia, como digo, no es individual, la conciencia es colectiva. Y en esta conciencia colectiva es un valor que se dice, y eso lo reconoce la Constitución, eso lo reconoce el Código Civil, incluso para los matrimonios. Dice, es la unión entre ¿quiénes? Hombre y mujer. Hombre y mujer. A ver, Nelson, acá hay un tema importante. Porque la razón, o sea, la médula de este proyecto de ley tiene que ver con una palabra que es odio, ¿no? El odio. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende por odio y qué es lo que la otra persona está entendiendo por odio? Porque entiendo que es un concepto que puede ser muy subjetivo, porque a una persona le puede parecer que alguien está odiando en ciertas circunstancias y la otra persona le puede parecer que no. ¿Se puede legislar sobre eso? No, a ver, el derecho penal es un derecho penal de acto. De acto. ¿Qué de significa comportamiento, eso? acto comunicativo, es decir, algo que, acto comunicativo que es un mensaje que uno traslada a la sociedad de manera objetiva. Verbigracia, alguien está caminando por la calle y digo, hey, prostituta, alguien está caminando por la calle, hey, ladrón, alguien está caminando por la calle y yo disparo. Esos son actos comunicativos que objetivamente transgreden la conciencia objetiva de la sociedad. Ok. ¿Sí? O sea, Esos son actos lo que está comunicativos. bien y mal, digamos. Claro, pero el odio no es objetivo. El odio es subjetivo. El odio subyace en más que en la conciencia, en la autoconciencia del sujeto. No es lo mismo autoconciencia que conciencia. La conciencia es colectiva, es social, es jurídica, es política. Eso subyace en la autoconciencia, pero mientras subyace en la autoconciencia, permanece en el fuero interno. Y el derecho penal no interviene en el fuero interno. El derecho penal interviene, como repito, cuando se realizan actos comunicativos objetivos que se expresan en la comunidad social. El odio, al ser un elemento del fuero interno, no se expresa. No se expresa, porque si se expresa ya no es odio. Si se expresa es un acto comunicativo con sentido objetivo de índole jurídico penal. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno detesta a una persona, a ver, primero, circunscribamos qué cosa es odio. Odio puede ser repulsión, animadversión, antipatía, Un rechazo. etcétera. Rechazo incluso visceral. Sí. Entonces, ese es odio. Yo pregunto, ese rechazo, para ser odio, no hay necesidad que se exprese de manera objetiva. Subyace en mi fuero interno. Verbigracia, veo a una persona en la esquina como tengo repulsión, cambio de vereda, cambio de dirección. Eso no es ningún acto comunicativo que expresa una transgresión de los valores sociales, jurídicos y por ende jurídico-penales que tenemos en nuestra conciencia jurídico-política. No. El odio es un elemento intranímico. El odio es un elemento subjetivo, psicológico.
no objetivo. Si ese móvil lleva a realizar algo, este móvil es superpuesto, anulado, eliminado por el acto objetivo. Por el hecho concreto. Porque en la filosofía, nuevamente, se distingue entre moral y derecho. La moral regula nuestra conciencia con nosotros mismos, el fuero interno. El derecho regula nuestros procesos comunicativos de nosotros como ciudadanos con la sociedad. La moral ocurre es de nosotros mismos, con nuestro fuero interno. Por eso el derecho no entra en el fuero interno, porque no es su ámbito. Y no tiene cómo saber lo que uno piensa en la cabeza, ¿verdad? El odio no puede ser regulado por el derecho penal, porque no lo puede aprender, ya, materialmente no lo puede aprender, porque ¿cómo determinar ese odio en el fuero interno? Claro, ¿cómo te metes en la cabeza de alguien para certificar así, sin dudas ni murmuraciones, que está odiando? Claro, es imposible. No lo puedes hacer. Es imposible. Y eso es un argumento para que no se criminalice el odio. Segundo argumento. Cuando una persona mata y dice, lo encuentro a un tercero, quiero matar, mata. Según este proyecto de ley, ese supuesto tiene menos pena que el supuesto en que una persona, por ejemplo, una persona que fue víctima de una violación, por una persona de estas que se considera de orientación sexual distinta, fue víctima de una violación, y entonces se ha ido acumulando en el tiempo ese odio a raíz de ese acontecimiento, y en un determinado momento, después de 3, 4, 5 años, la encuentra y la mata. Por odio. Ese supuesto sería asesinato, según este proyecto de ley. Asesinato, con una pena privativa de libertad gravísima. En cambio, si una persona encuentra a otra, como repito, y dice, bueno, quiero matar, mata, eso no es asesinato. Entiendo. Eso es homicidio simple. Pregunta, ¿cuál es más reprochable jurídico penalmente hablando? Aquel que mató sin ningún móvil, simplemente porque dijo, bueno, es momento de matar, y mató. ¿Eso es más reprochable? ¿O aquel supuesto en que una persona, como consecuencia de una violación, como consecuencia de que el comportamiento de este victimario ha sido burlesco, ¿sí?, satírico, agravante, etcétera, ¿no? Humillante, ¿no? Y entonces ese móvil, el odio lo lleva a matar. Eso es un agravante, perdón, eso es un atenuante en todo caso, ¿no? Tiene que ser un atenuante. Sí, claro. O sea, dependiendo de las circunstancias, tiene que ser un atenuante. En este caso tendría que ser un atenuante y no una agravante. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el fundamento, el por qué? No hay ninguna razón. A ver, me queda clara, ha sido agradable escucharte porque tienes una posición, versada en el asunto, pero quiero también conocer tu opinión sobre el asunto de la pena de muerte, Nelson. Nelson Salazar está con nosotros, es catedrático en Derecho Penal, peruano formado. ¿Dónde te has formado en Alemania, Nelson? En la Albert Ludwigs Universität Freiburg. A ver, traduce, pues, hermano, por favor. En castellano sería Universidad Albert Ludwigs, Alberto Ludovico, ¿no? ¿En dónde? ¿En Múnich? ¿En Friburgo? En Friburgo, sí. Es una buena universidad en Derecho Penal. Bueno, es una de las 3 históricas en Alemania en Derecho y Filosofía. Caramba. A ver, pena de muerte. La señora Dina Boluarte hace algunos días, quizá para ganarse un poquito de aplausos, un poquito de dígitos en su mermado porcentaje en las encuestas, está en 91% de desaprobación, etcétera, ha echado mano de lo que normalmente es la vieja confiable. Echa mano de la pena de muerte, casi todos estamos de acuerdo en que se tiene que haber mano dura, no sé si pena de muerte, pero por lo menos mano dura con violadores de niños. A ver, eso es entre las cosas en nuestra sociedad que más repugnancia debe causar al ciudadano común, es que toquen a un chiquito y le hagan lo que le hagan matándolo luego. ¿Va la pena de muerte jurídicamente hablando? ¿Corre la pena de muerte? Incluso se ha hablado de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, no. Yo voy a explicar porque hay varios argumentos que los he dividido básicamente en 2. El primero es jurídico y el segundo es práctico. ¿Sí? A nivel jurídico hay a su vez argumentos constitucionales, de derecho internacional y de legislación ordinaria. A nivel constitucional,
El artículo 140 de la Constitución establece que la pena de muerte solo se puede aplicar en el caso del delito de traición a la patria, en casos de guerra En y tiempos de guerra. terrorismo. No hay más. Y terrorismo creo que eso se aplica a los líderes, a las, Sí. a las Pero cabezas. al menos como etcétera. posibilidad deja eso la Constitución. Delito de traición a la patria en el contexto de guerra o terrorismo. Nada más. Ese artículo 40 ya nos dice que en los demás casos es inaplicable, porque es taxativo, solo en estos dos supuestos. Y los delitos de violación sexual no es, en este caso. En época normal, que no es de guerra, no se puede aplicar. Segundo, se puede hacer una reforma constitucional. Es decir, se modifique el 140 y entonces podría decirse, ¿no?, la pena de muerte se aplicará en los casos de traición a la patria, en casos de guerra y terrorismo, y de violación sexual de menores, por ejemplo. Con subsecuente muerte, Claro, digamos. y entonces se puede reglamentar, a partir de esa modificación, se podría reglamentar en el Código Penal una incorporación de la pena de muerte. Pero eso no es posible porque él decía al comienzo de la entrevista que nosotros en la Constitución tenemos una identidad jurídico-política, jurídica y política. Esa identidad está vinculada al artículo 1 y al artículo 43. ¿Qué es identidad? La identidad existencial. Identidad existencial que no puede ser modificada por un parlamento, sino solamente por un poder constituyente, es decir, no puede ser modificada por un poder constituido. El artículo 1, cuando dice la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, es decir, de nosotros como existencia de Estado, como existencia social, como existencia política, nos fundamentamos en la persona y en su dignidad. Ergo, ese artículo 1, al ser fundamento y fin del sistema político, del sistema jurídico, por lo tanto el derecho penal y por lo tanto de la pena de muerte, obliga a que no se implemente la pena de muerte. ¿Qué tendría que hacerse? Modificarse el artículo 1. O sea, cambiar la Constitución. Para que se modifique el artículo 1, y junto con el artículo 1, el artículo 43, que es el otro artículo que consagra nuestra identidad política, tiene que cambiarse la Constitución. No modificarse, cambiarse la Constitución. Y para cambiarse la Constitución tendrá que ser a través de un poder constituyente. Un referéndum. Un CCD, como era en el 93. Bueno, ese fue... Medio trucho, ¿no? No, para que la gente lo entienda, sí, digamos. sí. Es decir, no tiene que ser el Congreso. Sí, no tiene que ser el Congreso. Y finalmente... O sea, perdón, ¿tienes que llamar a una asamblea constituyente para claro, hacerlo? para cambiar el artículo 1 y para cambiar el artículo 43, que son la columna vertebral de nuestro sistema jurídico-político, y por lo tanto los que inspiran cualquier norma jurídica y por ende jurídico-penal, en este caso la pena de muerte, tiene que cambiarse la Constitución. Si no, no es posible. Ahora, y este canto que se está escuchando, el alcalde de Lima lo ha dicho, ha dado no sé si Adrián sí ha sido muy cauto, pero se están abriendo las puertas o las ventanas a una posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo relacionado al Pacto de San José que el Perú firmó hace algún tiempo. ¿Se puede hacer eso? Eso lo pueden hacer, o sea, a ver, son O sea, dos cosas... haciéndolo eso puede terminar en pena de muerte. No, porque repito, si se salen de la Corte, si se salen de la Corte, está la Constitución. Tendrían que cambiar, o sea, por eso decía, los argumentos son, uno constitucionales, que he dicho no se pueden modificar, el otro es a nivel del derecho internacional. Faltaba este segundo. Si se salen de este segundo, queda la Constitución. Y si no se cambia la Constitución, no pueden establecer la pena de muerte. No, lo estás diciendo clarísimo. No pueden. A ver, o sea, es claro, pues no, así te guste la pena de muerte. Si es nosotros claro lo que tú estás diciendo. vemos la Constitución, dice, somos un Estado o una república democrática social que se organiza bajo el principio de división de poderes, una república. Tiene que cambiarse esa identidad, porque esa república está en concordancia con la persona y su dignidad. Y la dignidad prohíbe, es incompatible con la pena de muerte. Nelson Salazar está con nosotros, catedrático en Derecho Penal. Y una consulta popular, Nelson, podría cambiar el asunto. No me respondas.
lo ha dicho el ministro Arana, el ministro de Justicia. ¿Te parece si lo escuchamos y luego lo comentamos? Ponte los audífonos, por favor, para que lo escuches. Adelante. Vamos a someter a consideración de la ciudadanía a nivel nacional esta consulta para que se examine si en estos casos corresponde o no corresponde la pena de muerte. Muchas gracias, Premier. Diciendo, vamos a someter a consideración de la ciudadanía si corresponde o no corresponde la pena de muerte. No tengo idea quién será el Ministerio de Justicia, te soy honesto. Es más, no sé quiénes son los ministros. Bueno. Estoy ajeno a la realidad. Pero, a ver, para dar ese tipo de opiniones debería asesorarse, ¿no? Eso es lo mínimo que puede hacer un ministro. A ver, consulta popular, infiero que se refiere a un referéndum. Me imagino. Infiero. Porque hay dos consultas populares, ¿no? Desde mi perspectiva. Una, el referéndum, que se somete a referéndum y la población decide. Vota. Eso es uno. Y dos, es mediante una nueva constitución, porque ahí también hay, para cuando se elige a un poder constituyente, la sociedad se pronuncia directamente. Sí. El problema está en que la reforma constitucional, según el artículo 206, no procede, último párrafo, leo de manera textual, dice: la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Congreso. Ministros, a ver, ¿dónde está? Lo que pasa... Perdón, el referéndum dice, último párrafo, el artículo 32, no pueden someterse a referéndum, consulta popular, la supresión o la disminución de derechos fundamentales de la persona. Ah, ok. Sí, la pena de muerte atenta directamente o restringe directamente ya no los derechos fundamentales de la persona, su existencia misma. Ya, pero eso es desde la... O sea, ¿y por qué ocurre en otros países supuestamente más civilizados que nosotros? En Estados Unidos la pena de muerte es que una pan de cosa, cada día. Pero Estados Unidos no es miembro casi de ningún instrumento internacional. Y ahí hay que dividir los planos. Una cosa es el derecho como instrumento jurídico, que no solamente es sino debe ser, que nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo deben hacerse las cosas. Okay. Y otra cosa es el poder, el ser, cómo se hacen las cosas. A Estados Unidos no les interesa mucho cómo se deben hacer las cosas, si correcta o incorrectamente, sino cómo se hacen, y para eso entra en consideración otros argumentos de coyuntura política momentánea, coyuntura económica, intereses privados, etcétera, etcétera. Pero es otra cosa. Es decir, el hecho que exista no significa que eso es lo correcto o que es lo que debía hacerse. En concreto, tenemos un ejecutivo, tenemos también las declaraciones del ministro de Defensa, Walter Astudillo. No las vamos a poner por tiempo, pero básicamente va por el mismo tema. Él dice que el gabinete coincide con la postura de la presidenta Boluarte en el término de poner esto en consideración ya de una manera más seria. Entonces tenemos un ejecutivo que está respaldando la iniciativa de Dina Boluarte, Nelson, para debatir la pena de muerte. En concreto, ¿qué tipo de ejecutivo es entonces? A ver, el ejecutivo es lo que yo siempre he mencionado, el órgano, entre comillas, vascular de un simio. Es decir, nosotros como Estado, como gobierno, somos un simio, que nos ponen al frente un disfraz y empiezan a saltar, y que nosotros creemos que él es como nosotros, nos identificamos con él. Eso es lo que son el Consejo de Ministros. Es decir, en función de lo que diga la presidenta, todos los ministros, no estamos en una dictadura formal, pero sí material, todos los ministros van al unísono, son autoparlantes. Como hologramas nada más. Claro, y si la presidenta lo único que ha querido es, por la coyuntura política, o por lo que fuere, ha lanzado esta idea, no sé si será idea, porque idea es una idea fundamentada, racional, meditada. En este caso es, qué sé yo, un atisbo de pensamiento. Con toda la presión que tiene, ¿no?, por el tema del porcentaje de las encuestas, etcétera. Los ministros, para no dejarla desamparada y de esta manera no puedan perder el puesto, la coyuntura política del momento, lo único que hacen es decir, respaldamos esta idea y luego la vamos a fundamentar. Yo lo entendería, Nelson, si es que estamos hablando de una... No me estoy refiriendo ni al peinado de la señora, ni a la vestimenta de la señora, ni al aspecto físico de la señora. Si tuviéramos a un estadista, a ver, un gobernante preparado, realmente con los pies sobre la tierra de qué es lo que no se debe y lo que se tiene que hacer, entendería que los ministros le hagan la comparsa y le sigan, pues, ¿no?
pero la señora tampoco ha dado muestras de ser, pues, no Charles de Gaulle, no, ni de cerca, ni siquiera el Alan García II. Yo me siento un poco, no sé si desesperanzado con este asunto. Entonces, ya para terminar la entrevista, quiero apelar ya no también al catedrático, pero al ciudadano. ¿Cómo te parece esta situación política que estamos viviendo hoy con este ejecutivo, Nelson? A ver, yo muy decepcionado, desconcertado, porque yo siempre pensé, o siempre pienso, que ya hemos tocado fondo, y ya no hay más, y seguimos cayendo. Alguien dijo que en el Perú no hay límites para el deterioro. Yo creo que no, es una involución constante, pero es que no solamente como Estado. Creo que alguna vez conversamos sobre esto, el Estado es una expresión de lo que somos nosotros. Nosotros como sociedad, lo digo siempre que tengo la oportunidad de expresarlo, somos una sociedad corrupta, somos una sociedad en decadencia, somos una sociedad sin valores, y eso es lo que tenemos como gobierno. Entonces, veo con pesimismo la situación y creo que vamos a seguir peor todavía. Peor. ¿Cuánto tiempo queda? Año y medio. Un año y medio. Y de ahí no sabe quién vendrá, porque ¿quiénes son los candidatos? A los que están ahorita, ¿quién? La izquierda, Bellido con izquierda, Bermejo. derecha, lo que fuere. Eso si uno ve el futuro, es peor todavía, más tenebroso. Porque ni siquiera es claro si Porqui se va, y si así se lanzara Porqui, él tiene sus contrincantes, etcétera. O sea, sí, la situación es tenebrosa. Espero que surja alguien. Nelson, te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que eres un hombre con muchas cosas por disponer y te has dado un tiempito para venir acá. Te hemos estado persiguiendo hace tiempo. Gracias. Y sigue cada vez que puedas, vente, porque siempre es instructivo oírte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, para cuando dispongas, estaré lleno a colaborar. Que Dios te bendiga y que te siga dando la sabiduría igualmente, que te ha dado Fabricio. hasta ahora. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.